Hoy por la mañana nos despertamos con la crónica de cómo el jefe de gabinete de Donald Trump, John Kelly, el general John Kelly, uno de 3 generales que asesoran al presidente de Estados Unidos, el general McMaster, el general Mattis en la Secretaría de la Defensa y el propio general Kelly como jefe de gabinete, se soltó a descalificar a México en una cena crucial de negociación entre Donald Trump y legisladores del Partido Demócrata en la Casa Blanca para discutir sobre el futuro de los soñadores del programa DACA y de la posibilidad en general de una suerte de reforma migratoria que regrese a los soñadores a la legalización o los acerque, digamos, a una permanencia legal en este país. De acuerdo con el New York Times, John Kelly se paró y empezó a decir que México está al borde del colapso, y no solamente eso, está al borde del colapso venezolano, es decir, está de acuerdo con lo que dice el New York Times, que dijo Kelly, México está cerca de convertirse en la Venezuela que dejó Hugo Chávez, es decir, un auténtico estado fallido al borde de la guerra civil, colapsado económicamente, colapsado socialmente, entre muchos otros factores. Me llama mucho la atención que John Kelly haya decidido eh, retomar esta narrativa en particular, porque no es la primera vez que escuchamos a alguien cercano al presidente Donald Trump a hablar así de México, en esos términos específicos de México. Hace algunas semanas, recordaba yo hace unos minutos antes de empezar a grabar este video, este comentario, hace algunas semanas, Tom Barrack, un empresario muy cercano a Donald Trump y un hombre que ha sido mencionado en distintas ocasiones como posible embajador de Estados Unidos a México, apareció en televisión repitiendo casi palabra por palabra esa misma narrativa, la idea de que México está cerca de convertirse en Venezuela y la inestabilidad mexicana podría derivar en un estado fallido similar al que es Venezuela. Que dos figuras tan cercanas a Donald Trump como son este hombre Tom Barrack y el general Kelly hayan repetido esta misma línea narrativa me parece profundamente revelador. Y creo que para entender qué es lo que está detrás de esto, hay que analizar a quién conviene esa narrativa en este momento, pero sobre todo a quién va a convenir la narrativa dentro de apenas unos meses. Habría que decir antes que ninguna otra cosa que a pesar de que México tiene enormes problemas, que los tiene, gravísimos problemas, que los tiene, zonas del país que atraviesan por penurias y miserias de verdad brutales, pérdida de libertades y en general problemas de verdad muy graves, México no es Venezuela. Y quien insista que México es Venezuela o incluso que México puede convertirse en Venezuela, conoce muy poco de México o conoce muy poco de Venezuela o conoce muy poco de ambos. Las realidades son, a pesar de los problemas mexicanos, muy distintas ahora y son muy distintas también a futuro, pensando en el posible desenlace, por ejemplo, de la elección del 2018, que yo estoy convencido está detrás de esto que hemos estado escuchando, como voy a explicar en unos segundos. Yo estoy seguro de que pase lo que pase en el 2018, gane Ricardo Anaya con el Frente Ciudadano Famoso, si gana Aurelio Nuño como candidato del PRI, si gana Andrés Manuel López Obrador, gane quien gane, México enfrentará problemas durísimos, gravísimos, complicadísimos, profundamente dolorosos, pero no se acercará a lo que ha ocurrido, la gran tragedia de nuestros tiempos en América Latina, que es Venezuela. Esa es mi convicción. Habiendo dicho esto, creo que debemos derivar inmediatamente a preguntarnos a quién conviene esa narrativa en este momento. ¿A quién conviene que dentro del gobierno de Estados Unidos se piense que México está cerca de convertirse en Venezuela, que la inestabilidad política mexicana podría derivar en un estado fallido al sur de la frontera en Estados Unidos? Podría derivar en un vecino estadounidense, el vecino del sur, completamente colapsado, que es la palabra que de acuerdo con el New York Times ha utilizado el general Kelly. Y yo creo que la respuesta está en las elecciones del 2018 y la respuesta está en Los Pinos. La respuesta está en el PRI.
La respuesta está en el actual gobierno de México. A mí no me parece casualidad que el círculo cercano de Donald Trump esté tan misteriosamente convencido de que México está al borde del colapso cuando estamos a punto de comenzar un ciclo electoral. Creo que alguien ha hecho muy bien su trabajo. Eh, Habrá que ver quién ha sido esa persona, pero me parece que esa narrativa, la idea de que las elecciones del 2018 pueden derivar en un estado fallido mexicano, si la persona que resulta electa es Andrés Manuel López Obrador, es una narrativa que conviene solamente a una entidad política, y esa entidad política se llama Partido Revolucionario Institucional, se llama Gobierno de México actual. Habrá quien diga que que esto es, digamos, una suerte de teoría de la conspiración, pero yo me remito a los hechos. Eh, ¿Qué tanto conocimiento tiene realmente la política mexicana? Porque a eso se refieren y a eso se han referido abiertamente. Tom Barrack, este hombre, por ejemplo, abiertamente. ¿Qué tanto conocimiento tiene Tom Barrack de la política interna mexicana? Muy poco conocimiento. ¿Qué conocimiento tiene John Kelly de la política interna mexicana? No de seguridad, política interna mexicana, más que Barack, pero apuesto que también poca. Cuando se trata de los países de América Latina, la curiosidad en Washington es, en términos generales, bastante reducida. Cualquier periodista que haya tenido la oportunidad de entrevistar a políticos estadounidenses en función de América Latina sabe que aquel político que de verdad sabe de política interna latinoamericana, de cualquier país latinoamericano, es de verdad un político excepcional. La mayoría desconoce, y no solamente desconoce, sino que no le interesa. Y cuando hay una narrativa tan disciplinada, hay alguien que está imponiendo dicha narrativa. Alguien está promoviendo esa narrativa. Y yo creo que en este caso, lo que hemos estado escuchando está ligado íntimamente con la batalla preelectoral rumbo al 2018 y la imagen que algunas personas quieren que se incruste dentro del gobierno estadounidense, dentro de este gobierno estadounidense, además que no es cualquier cosa, en función de esa elección del 2018. Y creo que estas declaraciones que hemos oído de Kelly, o que el New York Times revela que han sido las declaraciones de John Kelly y las declaraciones de Tom Barrack y otras voces cercanas a ese mundo, son apenas los primeros disparos en una batalla que será ciertamente muy, pero muy complicada.